para bendición de nuestra vida. Año 2015, año de triunfo. Y para que podamos tener el triunfo en año 2016, año 2016, repito, año de triunfo en Jesús, año de triunfo en Cristo Jesús. Y para poder tener ese triunfo necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer la escritura en San Juan capítulo 7, versículo 37 hasta el 39. San Juan, capítulo 7, versículo 37 hasta el 39. Quiero saludar a las personas que nos están viendo a través del internet. Anhelo que este mensaje pueda llegar a tu corazón, a tu vida, y puedas afianzar tu ser en el Señor. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Dice la escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos afianzarnos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Te adoramos, Jesús. Gracias por tu fidelidad, por tu amor inefable. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra en esta noche. Amén. Quiero dejar esta meditación con cada uno de ustedes. El poder es de mucha importancia saber que el Espíritu Santo es el que tiene poder. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros estamos investidos de poder. A medio camino de su ministerio, podríamos decir, ya había transcurrido un tiempo en el cual el Señor estaba desarrollando su ministerio. Era un ministerio público. Jesús se puso de pie, dice la escritura, entre el gentío que estaba en el templo de Jerusalén el último día de la fiesta de los tabernáculos, y dio una promesa extraordinaria. Esa promesa dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba citando los profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. En Jeremías 2:13 dice: mi pueblo me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y está indicando que el Señor es la fuente inagotable, pero el hombre está buscando saciar la sed de su angustia, de su preocupación, buscando en cisternas o en pozos que no retienen el agua. No sabemos cuántos de los que estaban escuchando allí estas palabras comprendieron que se refería a que Él era el agua viva, que Él era la vida, la bendición, y con la ventaja de el poder importante de mirar lo que ya había sucedido y lo que sucedería. El apóstol Juan escribe mucho tiempo después del evento, cuando el Señor quiso decir que esto dijo del Espíritu que habían de recibir cuando creyeses en Él. Juan capítulo 7, versículo 39. Y estaba diciendo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, porque Jesús aún
no había sido glorificado. Jesucristo entonces, hablando antes de ir a la cruz, estaba diciendo que en algún momento en el futuro que creían en Él recibirían tendrían la vida santa. Pero explica el apóstol Juan, lo dio dado que Jesús hubiera dado su vida. Era que el Señor estuviera en la del triunfo de Cristo, porque Él venció la muerte y venció la muerte en la cruz del Calvario. Jesús entonces estaba preparando a sus discípulos para que lo que habría de suceder después de su muerte, aún después de su resurrección, porque sabemos que el Señor Jesucristo no se quedó en la cruz. Él fue puesto en una tumba, pero no se quedó en la tumba, venció la muerte y resucitó. Y Él quiere que cada uno de nosotros comprendamos el poder en el cual el Señor se apoyó y el poder por el cual su vida era victoriosa. Él era el victorioso. Él es el victorioso. Y qué importante que el Señor, a través de esta palabra, lo que nos hace entender el apóstol Juan es que los estaba introduciendo a una nueva era, la era de la iglesia, la era de dos grandes recursos que empezarían a avanzar en todas la vida de la iglesia: la palabra de Dios completada y, lo más importante, el Espíritu de Dios morando en el creyente. Entonces estaba la palabra de Dios, pero también estaba el Espíritu de Dios morando en el creyente para bendición. El corazón de su mensaje aquí es el alma del Espíritu. Por eso estaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, está dando la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Esta Escritura del Nuevo Testamento, la que estamos leyendo, o sea, la historia que estamos leyendo, no estaba escrita. Hasta ahora estaba por escribirse. Pero cuando habla la Escritura, cuando el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, se estaba refiriendo a cómo el pueblo estaba buscando el recurso del agua para bendición de su ser. Y estaba diciendo el Señor, mi pueblo ha hecho dos males: me dejaron a mí, que soy una fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces Él estaba hablando precisamente de lo que la escritura citaba. También hay una porción en la palabra del Señor en Isaías capítulo 44 que podemos leer. Isaías capítulo 44, el versículo 3. Dice la Escritura, Isaías 44, versículo 3, expresa la Escritura diciendo: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tus generaciones. Y más adelante, en Isaías también, capítulo 55, el versículo 1, el Señor también expresa algo bien importante diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en Isaías capítulo 58, una porción hermosa que da el profeta Isaías, el versículo 11
del capítulo 58 expresa el Señor hablando también de la vida en Cristo. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías ¿qué? Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Qué bueno entender esto. El Señor nos pastoreará siempre. En la sequía saciará nuestra alma, traerá bendición a nuestro corazón. Por eso el Señor estaba hablando aquí. Ese era el corazón del mensaje que estaba expresando allí en el templo. El último gran día de la fiesta, Él estaba expresando que a lo largo de la vida, de su vida, Él estaba puesto para saciar el agua, que Él era la provisión, que era el Señor, que Él era la fuente inagotable de vida. Ahora, el Señor quiere que también estos hombres que han de ser responsables de llevar el cristianismo, de llevar la vida cristiana a todo el mundo, es decir, sus discípulos, comprendan que al encontrarse el Espíritu de Dios con la palabra, entonces generan un poder divino. El Espíritu de Dios y la palabra generan poder. Por eso necesitamos entender la palabra para que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Y este año necesitamos que la compañía del Espíritu Santo sea una realidad en nosotros. Pero para que sea una realidad en nosotros, necesitamos meditar en la palabra. Usted no va a tener al Espíritu aislado de la palabra. El Espíritu es vida, pero necesitamos creer. El que cree en mí, dice la Escritura, y lo expresa el Señor, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, mi hermano, en la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, generan poder divino, que es siempre un reflejo de la vida de Jesucristo. Y eso fue lo que tomaron los discípulos: la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Eso en sus vidas era una realidad. ¿Y qué pasaba? Se cumplía la Escritura cuando dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, la Escritura también dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí amáis está en un, digamos así, un presente continuo, activo. Es un verbo agapao, del verbo agapao en el hebreo. Y dice la Escritura que es una voz activa, que significa que ellos deben producir una acción. Amar es una acción. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces deben elegir amarle o no amarle. Pero si me amáis, en el tiempo presente significa una acción continua. Yo amo al Señor, yo lo seguiré amando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y qué bueno que Jesús entonces está diciendo: quizá decían ustedes o decidan ustedes seguir amándome, o quizá no, pero si lo hacen, ustedes van a guardar mis mandamientos. Y cuando entendemos los mandamientos, entonces hay bendición. Pero está también la palabra guardar. Guardar significa vigilar, significa preservar, significa atesorar. Si guardamos, entonces vamos a avanzar. No solamente vigilamos y guardamos las cosas que valoramos como nuestra vida. Por lo tanto, el Señor estaba expresando estas palabras, y esto implicaba obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En realidad, hermano, el Señor estaba haciendo énfasis en la importancia de amarle a Él. Cuando le amamos,
en todo lo que emprendemos en la vida, hermanos, es porque queremos agradarlo a Él. Por eso este año 2016 es el año del triunfo, y vamos a obtener el triunfo porque amamos al Señor. Ahora, si amamos al Señor, deseamos estar cerca de Él, y para estar cerca de Él, Él nos ha dejado su palabra. Su palabra hace que podamos conocerle, y su palabra manifiesta la obra preciosa del Espíritu Santo que está activo y presente en nosotros. Este es el tiempo del Espíritu Santo. El Señor estaba diciendo que esto los discípulos lo iban a recibir, que iban a recibir el poder, el Espíritu Santo, que habían de recibir los creyentes cuando Él no estuviese. Dice la Escritura, porque el Señor todavía no había sido glorificado. En San Juan capítulo 14, versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y entonces aquí hay otra expresión, otro. Y está hablando, se refiere a otro de la misma especie, a otro de la misma contextura, digamos así, espiritual, una especie de Cristo, el Consolador. Será el Consolador, es el Paracletos para todos, y es para bendición. Y esto significa el que está al lado de. Para significa al lado de, y kletos significa llamar. Un paracletos entonces era alguien llamado para estar al lado de otro. Y qué bueno que el Señor, por su Espíritu, hoy está al lado nuestro, amén. Y qué bueno, amén. El Espíritu está a tu lado. Dígale al hermano que está ahí a su lado: el Señor, el Espíritu Santo está a tu lado. Y si el Espíritu Santo en este 2016 está a nuestro lado, entonces Él es nuestro ayudador. Él es el que nos va a ayudar en todas las cosas. También puede ser traducido como alentador. Él es el que nos va a alentar. Jesucristo, dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo va a ser el mismo hoy que ayer? Porque hoy el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos guía. Ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Entonces el Señor ha enviado, antes de irse dijo: yo dejo otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Será el Espíritu de verdad. Él era el consolador cuando estuvo aquí presente en la tierra, y estuvo con los discípulos, y estuvo guiando, aconsejando, instruyendo a sus discípulos. Pero luego se fue, y dice la Escritura: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces viene ese consolador ahora, que es el Espíritu Santo, y ha prometido que no nos dejará ni nos abandonará. Cuando Él promete que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, entonces podemos confiar absolutamente que Él está cerca de nosotros, y esa es una promesa que Dios ha dado, y su palabra nunca cambia, amén. Su palabra nunca cambia. Por eso podemos avanzar en la vida del Espíritu, el Espíritu de Dios. Nunca vamos a estar solos. El Señor siempre va a ayudarnos en todas las cosas. Siempre traerá a nuestra vida paz, siempre traerá a nuestra vida gozo, siempre traerá a nuestra vida bendición. El Espíritu Santo estará con nosotros para bendecir nuestro corazón, para bendecir nuestra vida. Gloria sea al Señor. Ahora el Señor trae sabiduría. Hay espíritu de sabiduría y hay espíritu de gracia.
La gracia del Señor está con nosotros. La plenitud del Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu de verdad es uno de los muchos nombres del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que encontramos en la palabra del Señor. También el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y poder. Isaías capítulo 11 versículo habla de la plenitud santo, Espíritu eterno. Está también nosotros el glorioso Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de gracia. El Espíritu Santo estará con nosotros. Amén. Él es todopoderoso. Y en la Escritura podemos entonces afianzar lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 17. Hay una palabra, cuando el Señor expresa la palabra, su palabra es verdad. San Juan 17, 17 dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En este discurso también el Señor Jesús identificaba al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. En primera Juan 5:7 dice que el Espíritu es la verdad, es la verdad. En su oración final por sus discípulos, el Señor hablaba diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta porción de San Juan capítulo 17 es la oración que el Señor hace por sus discípulos. Era una oración final antes de ir a la cruz. El Espíritu de verdad. No requiere todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, lo hace por medio de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, si usted tener el verdadero necesitamos, Carlos, si usted necesitamos amarnos y saber estar presente. Hablaba, tomaba uno de los elegidos, un profeta que estuviese viviendo en santidad, que tuviese, que fuese llamado por él, y hablaba a través de él al pueblo, a través de los patriarcas hablaba al pueblo, y luego el Señor vino y se hizo hombre, se despojó de su gloria y habló por su Hijo, y habló al pueblo, habló a la humanidad y dejó ejemplos. Pero hoy el Espíritu de verdad, hoy en el año 2016, el Espíritu de verdad está con nosotros y es el que nos guía. Amén. Por eso la palabra de Dios es verdad. Cuando el Señor promete a los discípulos que ha estado con ellos, le está diciendo: ahora voy a estar con ustedes. Les está diciendo: hay un cambio milagroso que está a punto de suceder. Es un cambio poderoso. El Espíritu de Dios había estado con ellos, está con ellos en virtud de que Cristo estaba ahí presente. Ahí estaba. Eran sus 33 años aquí en la tierra. Pero cuando Jesús entonces dice que era necesario que viniese el Espíritu, y cuando venía el Espíritu, o estaba listo el Espíritu, era necesario que Él fuese, que Él se fuera, para que nosotros pudiésemos ser investidos de lo alto. Y por eso el libro de los Hechos comienza una narración bien hermosa,
Y comienza diciendo que el Señor estaba en gloria y majestad, pero dice que ascendió al Padre y dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús entonces le estaba diciendo que pronto vendría el Espíritu Santo para morar en cada uno de ellos, dándoles poder. Lo que predijo se cumplió en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando dice que todos estaban unánimes juntos orando, y de repente vino como un viento recio y llenó aquel aposento donde estaban 120, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en San Juan entonces lo expresa, lo estaba diciendo: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y le estaba diciendo a los discípulos y a los que los discípulos guiaban que el Padre es que Él venía del Padre y que el Espíritu Santo también vendría del Padre. Y es hermoso, dice la Escritura, que Él comienza a describir la obra del Espíritu Santo. Una nueva era está a punto de comenzar, les está diciendo. Y cuando Él venga, dice el Señor Jesús, el Espíritu dará testimonio de Cristo. Primero, dará testimonio al creyente. La Escritura expresa en Romanos capítulo 8, podemos leerlo por un momentico. Romanos capítulo 8, el versículo 16, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermoso es poder tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, avanzar en bendición. No podemos desarrollar lo que el Señor nos ha encomendado si no permitimos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Por eso, a partir de este tiempo, desde hoy, a partir de esta palabra, mi hermano, en todas sus oraciones, dígale al Espíritu Santo: Señor, quiero que tú me acompañes todos los días, porque deseo tomar decisiones tomado de tu mano, para que avancemos juntos, para bendición, para obtener la victoria, para obtener el triunfo. Si el Espíritu Santo está con nosotros, avanzaremos con el poder de la bendición, porque el Espíritu Santo es poder. Amén. El Espíritu Santo es poder y está aquí y quiere estar en ti. No solamente quiere estar contigo, sino que quiere estar en ti. Por eso dice la Escritura que el Espíritu estará no solamente con nosotros, sino que también estará en nosotros. Entonces, si el poder está a nuestro lado, vamos para adelante. Y mucho mejor si el poder está dentro de mí, cuando permito que la vida de Dios sea una realidad por su palabra. Por eso necesitamos creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Yo quiero, Señor, experimentar tu gloria cada día. Señor, quiero avanzar contigo. Gracias, Señor, porque puedo estar en ti. Y esa palabra, esos ríos de agua viva, serán de bendición. Cuando interpretamos que correrán ríos de agua viva, estaba diciendo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes.
Si creemos en el Señor, van a correr ríos de agua viva, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros estamos entendiendo más o menos qué es una sequía, ¿cierto? Más o menos. Yo pienso, hermanos, que aquí en Bogotá, pues dicen las noticias, está en sequía, pero usted abre la llave y sale un agua buena, pura. En los campos la gente experimenta la sequía. Ellos tienen que coger un balde, ir al pozo y buscar, porque quieren hacer lo mismo y no sale el agua. ¿Se da cuenta tan beneficiados los que estamos nosotros aquí? Debemos pensar en nuestros hermanos. Pero espiritualmente, ¿se da cuenta usted lo hermoso que es tener a Cristo en su corazón? Pero debemos pensar en los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no experimentan el gozo del Señor en sus vidas. Están en tremenda sequía. Nosotros podemos disfrutar del Espíritu Santo, pero necesitamos darlo a conocer a aquellos que no lo conocen. Yo le decía eso esta mañana a mi esposa. Nosotros en tremenda ciudad de casi 10 millones de habitantes, 9 millones, y la gente abre la llave y sale la agüita, tranquilo, y puede tomar agüita. Pero ¿cuántos millones están que no lo pueden hacer? Y esto lo hago, hermano, lo digo para comparar que nosotros los cristianos, dentro de nosotros está el río del agua viva, que es el Espíritu Santo, porque hemos creído en Él. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la Escritura. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas de salvación. Cuánta gente está en una verdadera sequía espiritual. Pero dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Oh, hermano, necesitamos llevar este manantial de agua a muchas vidas, para que tengan el poder de adorar a aquel que les creó, y para que crean que Jesucristo es el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres el agua viva, porque tú eres el manantial precioso. Señor, ayúdanos a llevar el agua preciosa a aquellos que no la tienen. Muchos lugares, los campos, las ciudades, necesitan entender la vida del Espíritu. Ayúdanos a llevar el Espíritu a muchos corazones, Señor. Gracias por tu amor inefable. Espíritu de Dios, llena nuestra vida, llena nuestra alma. Cada día queremos avanzar en ti. Oh Padre, tú eres la fuente inagotable de vida. Oh, gracias, Señor, porque tú lo expresas. Se alegrará el desierto y la soledad, el yelmo florecerá como la rosa. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciarás tu alma, y tendrás vigor. Serás como huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Gracias, Señor. Necesitamos tu Espíritu. Bogotá necesita el toque de tu Espíritu. Nuestros proyectos, nuestros anhelos, los deseos, Señor, no queremos que sean nuestros, sino, Señor, que sean, Señor, lo que tú produzcas en nosotros. Tú puedes producir, porque tú lo haces. Tú produces en nosotros el querer como el hacer. Oh Jehová, gracias, porque creemos, Señor, que tú nos llevarás a la fuente inagotable de vida. Gracias, Señor. Necesitamos de ti. Danos de esa agua preciosa. Gracias, Señor. Envía lluvias de bendición. Gracias, Cristo. Por un momentico más, levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Yo quiero vivir con tu Espíritu Santo. Yo quiero disfrutar de la fuente de agua viva
Quiero caminar contigo, Señor. Quiero beber de tu manantial, de tu agua, Señor, de tus raudales de agua viva. Señor, que este año, Señor, tu presencia esté conmigo, oh Jehová de los ejércitos, y que nunca, Señor, yo me separe de ti, sino que pueda avanzar contigo, Señor. Bendice tu iglesia, tu congregación, que aquí se reúne, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre. A ti damos honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Vamos para adelante. Si usted puede